Como os decía, es un placer estar aquí. Y en un día como hoy, algo me llamó la atención cuando estábamos cantando, que nos habla de que la victoria está en el Señor Jesús, y una frase que merece la pena que recordemos. Dice, tenemos que pensar. Y os acordáis cómo seguía la canción. Y normalmente, aunque estemos llenos de situaciones en las que da la impresión de que todo alrededor nos arrastra en cuanto a lo que tienes que hacer, a lo que tienes que celebrar, y un día en el que termina el año comienza otro nuevo, pues todo el mundo empieza a tomar decisiones y decir, pues el año próximo voy a hacer tal cosa o tal otra cosa. Hay algo que deberíamos recordar, y es la trascendencia que tiene para nosotros, que Dios nos ha dado, el hecho de que nos haya dado una mente para que podamos pensar, que podamos pararnos de vez en cuando, que podamos reflexionar y ver qué es lo que está sucediendo en nuestra vida. Y no existe ninguna manera mejor para hacerlo y ningún libro más extraordinario para pensar que la Biblia, que la palabra de Dios. Porque cuando nosotros nos adentramos en lo que la Biblia nos dice, y sobre todo cuando leemos lo que la Biblia nos dice y hacemos un esfuerzo de imaginación, que es un regalo del Señor, para ponernos en el lugar de las personas y de las historias que estamos leyendo, para aprender algo en nuestra vida. Y cuando aprendemos a estar en silencio delante del Señor, leyendo su palabra y diciéndole, Señor, ¿qué tienes que decirme en el día de hoy? No importa si es el día de fin de año, el día de Año Nuevo o cualquier otro día de nuestra vida, porque la Biblia nos dice que cada día es nuevo cuando lo pasamos con el Señor, que cada mañana es nueva cuando Él está ahí, cuando sabemos que está ahí y hablamos con Él. Así que de una manera muy sencilla, me gustaría que solamente recorriéramos y rápidamente, porque todos conocéis muy bien la historia de un hombre que fue uno de los discípulos del Señor y que es uno de los discípulos preferidos, no solamente para mí, sino para muchas otras personas, que es Pedro. Y pasáramos un momento con él esta mañana para que Dios nos hable y sobre todo que nos enseñe dónde está nuestra vida y qué es lo que queremos hacer con ella, porque Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros de una manera completamente diferente. Él no hace copias, Él hace solamente personas originales. Somos nosotros los que muchas veces nos dejamos llevar, como vamos a ver esta mañana, y no somos capaces de ser nosotros mismos. Y si me permitís, de eso se trata la gracia de Dios, de encontrar esa gracia, descansar en la gracia de Dios para ser las personas que Dios quiere que seamos, para ser nosotros mismos, tal como Él nos ha hecho, como nos ha diseñado. Y recuerdas a Pedro, por decir muy rápido, de una manera muy sencilla, cosas que todos conocéis. Cuando el Señor llamó a Pedro, él se llamaba Simón, le habían puesto ese nombre. Y normalmente en el pueblo judío, en el pueblo de Israel, cuando ponían el nombre a alguien, era como una bendición a esa persona, pero muchas veces no comprendían muy bien eso de bendecir a alguien, y yo creo que eso le pasó a Pedro, porque, por decirlo de alguna manera, cargaban con ese nombre y vivían de acuerdo a cómo se llamaban. Así que Simón, el nombre, es muy parecido a lo que en arameo se dice caña, y Simón, y quizás alguno de nosotros, era así. Era como una caña que cualquier viento, cualquier opinión, cualquier persona, cualquier circunstancia lo llevaba de un lado a otro, y él nunca era el mismo. Así que cuando se sentía bien, era capaz de ser el primero en hacer lo que el Señor mandara. Pero cuando se sentía mal, se escondía. Cuando sentía algo, lo decía. Cuando no lo sentía, se callaba. Y vivía siempre con temor a lo que los demás decían o hacían. Y así era la vida de Simón. Así que lo primero que el Señor le dijo cuando le llamó, y cuando le llamó una vida completamente diferente, porque cuando seguimos al Señor Jesús somos nosotros mismos, pero vivimos una vida completamente diferente, completamente radical, opuesta a lo que muchas personas ven y hacen, porque no saben lo que es vivir. Y ¿sabes lo primero que el Señor Jesús le dijo a Simón? ¿Sabes qué? Yo te voy a llamar Pedro. Pedro significa roca, piedra. Porque vas a ver, y de alguna manera se lo dijo y él lo comprendió, que después del tiempo que tú estés conmigo, ya no vas a ser alguien que te lleven de un lugar a otro, alguien que todo el mundo pueda dar su opinión y tú estés y muchas veces te escondas por miedo a los demás. Tú vas a ser una roca.
Tú vas a ser alguien incluso que los demás se van a afirmar en ti, que vas a ayudar a las demás personas. Ya no vas a vivir más como Simón, sino que todo el mundo te va a conocer como Pedro. ¿Y os acordáis quizás el momento en el que más fama tiene esas palabras de Simón Pedro en el Evangelio de Mateo, el capítulo 16, cuando en el versículo 13 Jesús, dice Mateo 16, 13, llegó a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Os acordáis? Y todos le dicen, bueno, pues unos dicen que eres Juan el Bautista, que otros Elías, alguno de los profetas, y de repente, ¿quién contesta? Simón Pedro. Y le dice: Señor, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dice: has respondido como Pedro. Has respondido como Pedro porque sabes lo que estás diciendo. Y las palabras que estás diciendo, ¿sabes quién te las ha dicho? Mi Padre Celestial que está en los cielos. Así que en ese momento Pedro sabe quién es y sabe que está dando las respuestas correctas. Pero me encanta la palabra de Dios porque si sigues leyendo, solo muy poquito tiempo más hacia adelante, dice el versículo 21 que cuando desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Y entonces, tomando la parte, ¿quién? Pedro le dice: Señor, eso no va a ocurrir nunca jamás, nunca jamás. Yo estoy aquí para que no ocurra eso, Yo voy a defenderte. Y entonces el Señor tiene que decirle a Pedro: ¿sabes por quién estás hablando ahora? Por la boca del mayor enemigo. Somos así. Muchas veces, si no permitimos que Dios trabaje en nuestra vida, somos capaces de pasar de lo sublime a lo absurdo en cuestión de segundos. Y no os preocupéis, eso no es vuestro problema solamente, fue también el de uno de los apóstoles. Así que la gracia de Dios llega a todos y quiere fortalecernos a todos. Todos sabéis lo que ocurrió en la vida de Pedro. Incluso uno de los momentos más difíciles después de que él le dijo que todos le iban a abandonar. ¿Sabes quién le dijo? No, yo nunca te voy a abandonar. Aunque todos te nieguen, yo no. Y fue él, fue Simón Pedro. Y en ese momento, en Lucas capítulo 22 y el versículo 31, el Señor habla con Simón Pedro, 22:31, y fíjate los detalles. Y recuerda que en esta mañana cada uno de nosotros somos Simón Pedro, somos alguien que Dios está transformando, que está trabajando dentro de nosotros, que está fortaleciéndonos para que seamos una roca. Pero el Señor sabe nuestras debilidades. Y lo que realmente me impresiona es que Dios, conociendo nuestras debilidades, jamás nos abandona. Nunca. Esa fue una de las razones por las que escribimos el libro 99 y estamos orando por personas que están lejos del Señor. Porque ellos pueden pensar que están lejos del Señor, pero el Señor no abandona a nadie. El Señor sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y le dice, versículo 31 de Lucas 22, Simón, Simón. Y no solamente le dice su nombre, sino que se lo repite 2 veces. Está diciendo: yo sé que eres una caña que lleva el viento y que todo el mundo lo lleva de un lugar a otro. Yo sé que eres alguien que todo el mundo te influye. Yo sé que eres alguien que te asustas. Yo sé que eres alguien que depende de lo que prediquen, pues tú te sientes de una manera o de otra. De lo que digan tus compañeros en la universidad o en el trabajo, pues te sientes de una manera u otra. Yo sé que eres así, no te preocupes. Y le dice en ese versículo 21, Satanás te ha reclamado para zarandearos, os ha reclamado para zarandearos como al trigo. Pero fíjate el versículo 32, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y esa es la diferencia. Eso es lo que hace la diferencia en nuestra vida. No somos nosotros. A veces vivimos la vida cristiana demasiado centrados en nosotros mismos, pensando en nosotros mismos. Es más, muchas personas cometen la equivocación de mirar en la palabra de Dios, en la Biblia, incluso predicar siempre cosas centradas en nosotros mismos. Yo tengo que hacer, yo voy a, el próximo año
y tenemos toda una serie de principios. Voy a pasar más tiempo con el Señor, voy a leer más la Biblia, voy a ir más a la iglesia. Todo es una cuestión de situaciones que no son malas en sí mismas, pero que solo nos hacen mirar a nosotros mismos. Y no nos damos que la vida cristiana depende de la gracia de Dios. Y cuanto tú más estés, perdonadme la expresión, zambullido, como cuando uno se mete en el agua, en lo profundo del mar, en esa gracia, más vas a disfrutar y más vas a sentirte fuerte, porque no se trata de ti, se trata del Señor que está orando por ti. Y todos sabéis lo que sucedió cuando todos señalaron a Pedro. Yo sé que conocéis esa historia. Y cuando el Señor Jesús fue arrestado y Pedro estaba delante de personas que no conocía, incluso de los soldados, sentado alrededor de unas brasas en el frío de la noche, y comenzaron a decirle: tú eres uno de ellos. Pedro dijo: no, yo no soy. Y alguien le dijo: sí, pero tu propia manera de hablar te delata. Y muchas veces cuando nosotros hablamos, aunque querramos o estemos pensando que estamos renunciando al Señor, cuando hablamos de Él nos delata, no podemos dejar de hablar de Él. Y por último, cuando le dijeron: sí, yo te he visto con Él, la Biblia dice que juró, incluso maldijo, que no conocía al Señor Jesús. Así que cualquiera que hubiera visto a Pedro en ese momento y no lo hubiera conocido, ¿qué habría dicho? Pues sí, no le conoce, este no es. Este, un discípulo del Señor, un seguidor de Jesús. Y yo tengo que reconocer, y no sé cuántos de vosotros, yo no voy a señalar a nadie, porque el Espíritu de Dios es muy bueno y Él siempre quiere ayudarnos y curar nuestra alma sin dejarnos quedar en ridículo. Pero yo te aseguro que ha habido muchas situaciones en mi vida que si alguien me hubiera visto, hubiera dicho: no, Jaime no es un seguidor de Jesús. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? No es en nosotros, es quién está trabajando en nuestra vida. Porque solo, por decirlo de una manera gráfica, una hoja más adelante en nuestra Biblia, en Lucas capítulo 22, y a partir del versículo 60, en ese momento, cuando llega la última vez en la que Pedro dice: no conozco al Señor, Lucas 22, 60, Pedro dijo: hombre, yo no sé de lo que hablas. Y al instante, cuando él estaba todavía hablando, cantó un gallo. Ahora, muchas veces las personas cuando leen la Biblia, yo siempre digo a todos mis amigos: léela solas, léela con tranquilidad, con mucha calma, pidiéndole al Señor que te hable. Y vas a darte cuenta cómo es Dios mismo hablando. Porque muchas veces incluso detalles absolutamente sublimes en la palabra de Dios desaparecen cuando vamos rápido, cuando no somos capaces de dejar al Señor que nos hable. Porque Él dice el versículo 61, y ese versículo está en nuestras Biblias, en la de todos, Entonces, en ese mismo momento, el Señor se volvió y miró a Pedro. Y claro, nosotros muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando porque no nos metemos en la situación de las personas. Y en ese momento, cada uno de nosotros es Pedro. Y hemos dicho que vamos a seguir al Señor, y lo hemos dicho públicamente, privadamente, hemos orado y le hemos dicho: Señor, yo quiero seguirte. Y hemos caído. ¿Y sabes lo que está haciendo el Señor? Orando por cada uno de nosotros. Porque muchas veces no nos damos cuenta que hay un acusador en la vida y es nuestro enemigo. Jamás en toda la Biblia Dios es nuestro acusador. La Biblia dice que el Señor Jesús es nuestro abogado. Es el que nos defiende. A mí me gusta decir en broma que es un abogado que jamás en la vida va a perder un juicio. Porque Él está para defendernos, para interceder ante el Padre por cada uno de nosotros. Y este es un momento clave y es una demostración gráfica de lo que está sucediendo, porque
Imagínate en ese momento, a muy poca distancia, el Señor está delante del Sanedrín, delante de los principales, de los escribas y fariseos, y delante del sumo sacerdote Anás y de Caifás, delante de todos ellos en el juicio más importante de la historia de la humanidad. Es decir, Él está entregando su vida por cada uno de nosotros. Y para decirlo de una manera gráfica, y sé que me entendéis, todos están ahí delante de Él, y es el momento clave. Dios mismo, que se ha hecho hombre, está entregando su vida por toda la humanidad, pasada, presente y futura, miles de millones de personas. Y ese es el juicio, y Él está ahí. ¿Y sabes lo que está haciendo el Señor Jesús? Él está en ese momento, pero su corazón está con Pedro a unos pocos metros de distancia, orando por él y diciéndole: ese es mi discípulo y yo no quiero que caiga, no quiero que su fe falle. Y por eso el canto del gallo, que puede ser una cosa a veces ridícula y hasta molesta cuando no te deja dormir, pero en aquel momento a Pedro le recordó que su maestro estaba orando por él. Y el Señor sencillamente le miró. La Biblia dice que cuando le vio, Pedro se echó a llorar. Literalmente dice que no podía dejar de llorar. Yo soy una persona bastante sensible y le doy gracias al Señor por eso, porque me ayuda a comprender lo que en muchas situaciones las personas pueden estar pasando, no solamente en la Biblia, sino amigos. Y yo pienso, ¿por qué lloró Pedro? Pues lloró, era un llanto absolutamente especial, único, imposible de entender a alguien que no haya estado sufriendo. Porque estaba llorando por haber defraudado a su mejor amigo y al mismo tiempo por darse cuenta que su mejor amigo le seguía amando. Así que si le hubieras preguntado en ese momento por qué lloraba, él te diría: no lo sé. Solo sé que Dios está refrescando mi alma. Que yo le fallé, pero Él no me falla a mí. Amén. Yo le abandoné, pero Él no me abandona. Yo le dije a todo el mundo que iba a seguirle, que iba a estar con Él hasta la cruz, pero no fui ni siquiera capaz de orar con Él cuando estaba en el Getsemaní, y le abandoné después, y le negué y juré que no le conocía. Pero Él no ha dejado ni un solo segundo de orar por mí. El amor del Señor por cada uno de nosotros es más de lo que puedas imaginar. Y puedes pensar en muchas cosas, pasar muchas situaciones en tu vida, sentirte absolutamente roto, rota y desesperado, desesperada en tu vida, pero jamás, nunca vas a tener la más mínima duda de que Dios sigue allí, en tu corazón, diciéndote: yo estoy orando por ti y tu fe no va a fallar. Yo no voy a permitirlo. Así que todos recordáis, el tiempo se fue muy rápido, recordáis lo que sucedió después cuando el Señor Jesús resucitó. El Evangelio de Marcos nos dice que los ángeles, el ángel que le apareció a las mujeres, le dijo: id a los discípulos, id a Pedro, id a buscar a Pedro. Porque nosotros podemos desistir incluso de nosotros mismos, pensar que ya no tenemos remedio, pero Dios no. Él va a buscarnos, Él va a mandar a alguien a buscarnos. Y cuando muchas veces estamos solos, estamos mal, y viene alguien, viene un hermano, una hermana, y nos habla del Señor, no es ese hermano y esa hermana que vienen, es Dios que mandó a buscarnos. Y todos os acordáis después en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, como el Señor, y os lo digo muy rápido, leedlo con calma, y yo creo que quizás Dani o otros habrán hablado de esa escena muchas veces, cada uno de los detalles, cómo el Señor incluso prepara las brasas para que Pedro no tenga ni la más, ni recuerde todo lo malo que ha hecho, sino que recuerde que el Señor le restaura. E incluso cuando Él hace, como nosotros hacemos muchas veces, que quiere trabajar, quiere recoger Él solo los más de 150 peces y decir, pues que el Señor me perdone para... No. Hace como hacemos nosotros siempre, queremos trabajar mucho para ganar el perdón y no nos damos cuenta que el perdón de Dios es lleno de gracia. Dios no le pide que haga nada, sencillamente le dice: ¿me amas? ¿Me quieres? Porque si amamos al Señor, todo lo demás va a ir a su lugar. No te preocupes, es su trabajo. No te preocupes por ninguna situación. Y es más,
Solo 2 detalles para terminar. Cuando en el libro de los Hechos alguien tiene que hablar públicamente delante del mismo Sanedrín, delante de los poderes incluso otorgados por Roma, delante de Anás y de Caifás, sobre quién es el Señor Jesús, ¿sabes quién lo hace? Pedro. Ya no es más Simón. Nunca más a partir de ese momento se le vuelve a llamar Simón en toda la Biblia. A partir de entonces es Pedro, es una roca. Y eso es lo que Dios está haciendo en tu vida. Quiere hacerte una roca firme. Quiere que vivas de una manera diferente. Y cuando hay que ir delante de un centurión romano, probablemente quizás uno de los que estaban en la propia crucifixión del Señor Jesús, y Pedro temía por su vida, ¿sabes a quién manda el Señor? A Pedro. Y Pedro va sin ningún problema. Incluso cuando el responsable del emperador romano hace decapitar a Jacobo, a uno de los discípulos, y mete a Pedro en la cárcel, en el libro de los Hechos y el capítulo 12 y el versículo 7, y Pedro está en la cárcel y el propio Herodes dice, pues al día siguiente, como vio que el hecho de haber matado a Jacobo, pues mucha gente le había aplaudido, y dice, bueno, pues el siguiente es Pedro, así que a Pedro lo van a matar al día siguiente, y Pedro está en la cárcel, y ¿sabes lo que hace Pedro? Enviar emails a todo el mundo diciendo, orad por mí, mi vida se acaba. No. La Biblia dice que Pedro duerme tranquilamente. ¿Te imaginas estar durmiendo el día antes de que te quiten la vida? Descansando en el Señor. Y como en la Biblia nunca sobra ningún detalle, dice el versículo 7 del capítulo 12 del libro de los Hechos que se aparece un ángel, y entonces al aparecerse el ángel, una luz se refleja en toda la cárcel y todos se despiertan. Un ángel, eso no es normal. No sé cuántos habéis visto un ángel últimamente. Y todos se despiertan menos Pedro, que sigue durmiendo tranquilamente. Y dice el versículo 7 que aquí se le apareció el ángel del Señor y una luz brilló en la celda, y el ángel literalmente, a mí a veces en la Biblia me encantaría que tradujeran lo que es literal en esos detalles. No dice tocó a Pedro, dice zarandeó a Pedro, porque el hombre ni se despertaba, estaba descansando tranquilamente en el Señor. Y ese es el tipo de roca que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía, que sean las circunstancias que sean, aunque esté la muerte esperándonos, nosotros podemos estar tranquilos, durmiendo, descansando en los brazos de nuestro Padre Celestial. No nos preocupa nada ya. El mismo que negaba al Señor porque los demás le señalaban, ahora es capaz de dormir tranquilamente. Y esa es la razón por la que cuando él escribe en la primera carta y el capítulo 5 y el versículo 7, ¿sabes el consejo que le da a la primera iglesia? A una iglesia donde las personas estaban siendo llevados a los circos romanos y estaban entregando su vida. Dice, echad toda vuestra ansiedad sobre el Señor, porque Él cuida de vosotros. ¿Quieres un objetivo bueno para el próximo año, el mejor objetivo? Echa absolutamente todo lo que hay en tu vida en las manos del Señor, porque Él te cuida. Y si leéis con calma los siguientes versículos, el tiempo ya se ha ido, nos dice que debemos de resistir a nuestro enemigo. Y dice el versículo 10, y después, 1 Pedro 5:10, de que hayáis sufrido por un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá, y a Él sea la gloria, el dominio y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y diciendo, no hay nada más que eso ya. ¿Qué nos importa el sufrimiento de aquí? ¿Qué nos importa que nos quiten la vida? ¿Qué nos importa lo que los demás digan? Él es el que nos protege, nos perfecciona, nos ayuda. Y por eso necesitamos descansar en el Señor. Y por eso necesitamos que Él siga trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso necesitamos conocer con nuestra mente lo que la Biblia dice, pero afirmarla en nuestro corazón. Y cuando a veces nuestra mente, porque es muy cruel, nos hace pensar cosas y nos hace decir, pues vas a caer otra vez, o alguien dice algo y nosotros nos lo creemos, dejamos que entre en nuestra mente y no nos damos cuenta de que Dios es el que nos protege y nos cuida. Y a veces incluso nuestros pensamientos se convierten en nuestros mayores enemigos, porque pensamos que vamos a caer otra vez, pero no es así.
El Señor Jesús está orando por ti, está orando por cada uno de vosotros. Y vuestra fe no va a faltar porque su gracia está protegiéndonos a cada uno de nosotros. Sea cual sea la circunstancia en la que estamos viviendo, la situación en la que estamos viviendo, las cosas que vengan en los próximos meses, días o años, lo que el Señor permita, Él sigue orando por cada uno de nosotros, intercediendo delante del Padre, defendiéndonos y diciendo: no te preocupes, tú eres Jaime, has dado muchos, como diríamos aquí, bandazos en la vida, de un sitio a otro, pero yo voy a hacer de ti una roca firme. No te preocupes por nada. Echa toda tu ansiedad sobre mí, dice el Señor, que yo voy a cuidar. Inclinamos nuestra cabeza para orar. Tú sabes, Padre, cuál es la situación de cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, y sabes lo que más necesitamos, y sin ninguna duda lo que más necesitamos eres tú mismo. Es saber que estamos protegidos por tu Espíritu, por tu poder, y que el Señor sigue cuidándonos y seguirá haciéndolo. Y que aun cuando nosotros, hasta en ocasiones, estemos negándote o lejos de ti, tú no vas a dejar, el Señor Jesús no va a dejar de orar, de interceder delante de ti por cada uno de nosotros. Y deberíamos comprenderlo, Señor, deberíamos comprender en nuestra mente que tantas veces nos juega malas pasadas y nos hace creer cosas que son mentiras, que no es cierto. Deberíamos comprender y llenar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra mente del sentido de lo que dice tu palabra, que la Trinidad entera, Dios mismo en 3 personas, está luchando por cada uno de nosotros para que seamos una roca firme en ti, para que podamos ayudar a los demás, aún en nuestras debilidades y en los momentos más difíciles, y para que podamos seguir siempre descansando en ti y echando toda nuestra carga en tus manos. En los próximos meses, días, años que nos des, queremos vivir en tus brazos, siempre. Queremos descansar en ti, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Solo deciros que si hay alguien que quiera venir a orar mientras están en la última canción, yo voy a acercarme allí al final, no os preocupéis de lo que los demás puedan hacer, pero si alguien quiere orar para recibir al Señor Jesús en su vida, es una invitación muy simple, no hace ninguna diferencia orar conmigo, pero sí tomar una decisión por seguir al Señor, o para que el Señor renueve tu vida, o de alguna manera yo estaré encantado para estar orando, también el pastor y cualquier persona que quiera. Ahora, mientras están cantando, mientras termina el programa, será genial estar orando con nosotros. Dios os bendice.